Tal vez yo no estoy claro. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a este conversatorio entre Alfonso Ariza y Betsy Forero. Este evento es para dos motivos. Primero es difundir nuestra exposición de Alfonso Ariza y segundo motivo es lanzamiento de la revista Cobay, nuestra revista. Aquí tenemos varios miembros en este evento. Muchísimas gracias por asistir. Y antes de comenzar, hay palabras de señor Matsumaru de la Embajada del Japón. Estimados asistentes, muy buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio Alfonso Ariza y Betsy Forero en conversación, una invitación de la revista Cobay, segundo evento académico en el marco de la Cátedra Japón. Agradezco a la Universidad de los Andes, quienes a través del Departamento de Historia del Arte, el Centro del Japón y Centro Cultural de la Decanatura de Estudiantes apoyan esta iniciativa. También extiendo mis agradecimientos a la doctora Betsy Forero Montoya, directora de la revista Cobay y profesora de estudios japoneses de la Facultad de Arte y Humanidades de la Universidad de los Andes, y al maestro Alfonso Ariza, autor de la obra Ruta Libertadora, expuesta actualmente en el Centro de Japón de la Universidad de los Andes, por su constante labor en la consolidación de las relaciones culturales y académicas entre nuestros países. Finalmente, agradezco al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia por la iniciativa Cátedra País Japón, en la que desarrollaremos este conversatorio. Esta iniciativa busca crear espacios académicos que permitan presentar con más detalle la agenda positiva de Japón y Colombia y afianzar las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países. En el marco de la Cátedra Japón, llevaremos a cabo dos actividades adicionales a las que me gustaría invitarlos. El 22 de marzo se realizará la conferencia virtual Tendencias Ecofeministas en el cine contemporáneo japonés, Cine, Género e Inaka en Japón, en colaboración con la Fundación Japón, a cargo de las doctoras Nieves Moreno de la Escuela Universitaria de Arte TAI de Madrid y Betsy Forero Montoya, que está acá, del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de los Andes. Y el 29 de marzo tendremos una charla virtual sobre las relaciones internacionales económicas en Asia-Pacífico en colaboración con la Cámara Colombo-Japonesa de Comercio e Industria. La charla será ofrecida por el doctor Watanabe Yorizumi, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Kansai y profesor emérito de la Universidad de Keio. Para mayores detalles, los invito a consultar las páginas del Centro de Japón y la Embajada del Japón. Sobre el tema que nos congrega hoy en esta sala, me permito hablar brevemente sobre nuestros panelistas. El maestro Ariza es magista en pintura tradicional japonesa Nihonga de la Universidad de Arte de Tama, Japón. Ha realizado más de 100 exposiciones en importantes galerías del mundo, como el Museo de Setagaya, Tokio, el Museo de la Nación en Uruguay y el Centro Cervantes de Bordeaux en Francia, entre otros. Recibió la beca de honor del Ministerio de Educación japonés y fue el ganador de la Trienal Internacional del Museo de Arte Contemporáneo de Santa Marta. En sus paisajes utiliza la técnica de Nihonga a base de piedras preciosas tituladas. La profesora Betsy Forero Montoya es doctora en estudios críticos japoneses de la Universidad de Tsukuba, magistra en estudios globales con énfasis en Asia de la Universidad Sofía en Japón. Estudios de posgrado en el área de cultura y representación de la Universidad de Tokio.
tiene un profundo interés por la representación de la mujer japonesa en los medios de comunicación, en el cine y en el arte. Es prácticamente de estado inscrita en la Escuela Urasenke. Actualmente se encuentra vinculada al Departamento de Historia de Arte, Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por su asistencia. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la presentación, Matsumaru-san. Más que panelistas, nosotros hoy somos dos personas a quienes les ha gustado, quienes han estado conectadas con Japón durante mucho tiempo y digamos que hoy se van a sentar a conversar. Literalmente esta va a ser una conversación muy informal que a lo mejor tenemos pendiente. Hace ya varios meses, pensaría yo como en agosto del año pasado, hablamos con Alfonso y con la posibilidad de que él nos prestara una de sus obras para Kobai, que es la revista del Centro del Japón y la Facultad de Artes y Humanidades, y que se desarrolla con un grupo de estudio de estudiantes de pregrado y de maestría. Y Alfonso, muy amablemente, nos ofreció Ruta Libertadora, que es la obra que ustedes encuentran en el segundo piso. Entonces, Kobai, el tercer número de la revista, que ya está listo y se está difundiendo en pues, de forma digital a través de los canales de la Universidad del Centro del Japón, cuenta con Ruta Libertadora, pues dentro de... ¿Quieres pasar hacia dónde? Esto hizo que Alfonso nos invitara a su estudio al Centro Cultural de la Universidad y al Centro del Japón. Y a lo mejor iniciamos una conversación muy casual que podemos continuar probablemente. Kobai es un espacio en el que queremos que haya artículos, personas que se dedican pues, a escribir, pero también, digamos, y sobre todo en el mundo de Japón, hay personas que de pronto tienen un contacto con Japón y no es a través de las letras. Entonces, que la obra de Alfonso, de nuestro tercer número, es una invitación a artistas y personas profesionales de la imagen para participar allí. Eso es por un lado. Por el otro lado, este evento hace parte de Cátedra Japón. Cátedra Japón, le explicó muy bien Matsumaru-san, y yo solo quería decir que este es un espacio en el que estamos conectando, en relación con Cátedra Japón, es un espacio en el que estamos conectando a Japón pues, con Colombia, porque ambos somos colombianos, pero ambos hemos trabajado en Japón durante un tiempo, por supuesto Alfonso, que yo, pero básicamente esto es lo que queremos hacer hoy con ustedes aquí. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por aceptar la invitación de Kobai primero. Gracias por la aceptación a Coten, la exposición. Y gracias pues, por estar aquí con nosotros también. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta conversación. Gracias al señor Matsumaru, agregado cultural de la Embajada de Japón en Colombia. Gracias a Nani Asano, la directora del Centro Cultural Japón. Y a la profesora Betsy Forero, directora de la revista Kobai. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. El propósito, bien lo decía la profesora Betsy Forero, es que continuemos una charla en la cual espero transmitirles a ustedes la importancia de las relaciones Colombia-Japón y la importancia del arte en estas relaciones y cómo se han creado y cómo a través de un medio como la revista Kobai se difunden
de estas ideas. Como decía la profesora Betsy Forero, esto surgió tal vez sin pensarlo mucho, como una invitación a participar en la revista, y fue tomando unas dimensiones cada vez más interesantes. Sí, gracias. Vale, entonces, para empezar, quisiera, al final les puedo mostrar Ruta Libertador. Pero si no, pueden visitarla en el segundo piso del centro. Y para empezar, simplemente como fue la obra, punto de partida de una serie de eventos y actividades que vinieron después. No sé qué nos puedas contar. Sé que fue una obra que hiciste durante la pandemia. Entonces, no sé qué nos quieras contar sobre Ruta Libertador. Bueno, en Japón es muy importante el camino. Si ustedes tienen conocimiento del judo, de esa palabra, sado, que es la ceremonia del té, esa palabra significa camino, el camino para hacer algo. Y quisiera comenzar devolviéndole la pregunta. El cuadro es sobre un camino. Devolviéndole la pregunta a la profesora Betsy Forero, que es experta en ceremonia, algo realmente muy difícil. La escuela Urasen, que es una escuela tradicional, la más tradicional de Kioto, y que tiene una forma especial, ¿no? Le devuelvo la pregunta sobre qué significa en las artes el do, el camino. Yo practico té. Esto que se llama comúnmente ceremonia de té. Entonces, lo que voy a comentar es básicamente a partir de esa experiencia. ¿Alguno de ustedes practica algún arte marcial o practica caligrafía? A lo mejor ha tenido algún contacto con esto, pues con esta experiencia. Do efectivamente en japonés significa, pues realmente es el carácter de Nichi, de camino. Alguna vez Jaime Barrera, quien seguramente pues la mayoría de ustedes conocen, decía que los do son los caminos del Zen. Yo no soy practicante de budismo Zen, y a lo mejor lo poco que podría saber de Zen seguramente viene de mi contacto con el té. Y creería que la forma, digamos que para empezar, la forma de traducir sado, que es el camino del té, pues en español no debería ser ceremonia del té como normalmente lo conocemos, sino debería ser justamente camino, o al menos práctica. Los dos hablan de los procesos de aprendizaje, de la forma en la que, o de los procesos en los que justamente el proceso y no tanto la meta, no tanto el final, hablan de un entrenamiento o de un aprendizaje que tiene que ver con algo que nosotros en español diríamos comúnmente cuerpo y mente y a lo mejor corazón. Creo que cuando uno se conecta con una de estas prácticas, entiende que es difícil disociar cuerpo, mente y corazón, que en la disciplina del cuerpo básicamente hay una actitud, en la postura, en los movimientos, en los tiempos, en el ritmo, en la relación con el espacio, con el entorno, pero también con los objetos que están en el entorno, en los espacios que hay entre esos objetos y el cuerpo de uno, o entre estos objetos entre sí, hay un significado. Y todo esto sucede mientras hay un entrenamiento pues, sí, del cuerpo, hay una postura, pero también hay, una profesora de té siempre hablaba
como un corazón limpio. Limpiar el corazón, y yo creo que nosotros lo diríamos limpiar la mente, que es un estado al que a lo mejor muchas veces no he llegado, espero haber llegado alguna vez, pero que permite que cuando uno está, en el caso mío, preparando una taza de té, haya una armonía de los movimientos propios con el entorno, con los objetos, con los sonidos, con el ambiente, y uno pueda preparar una rica taza de té para la persona que la va a probar. Todo es alrededor de una taza de té que tendrá muy poca bebida, que se toma en unos pocos segundos, pensaría yo, pero que tiene, digamos que en ese sabor, en esos 3 sorbos de taza de té, hay implícito como todo este proceso que he tratado de más o menos explicar. Muchas gracias. Realmente lo que nos diferencia a nosotros de Japón es eso. En Japón, como decía la profesora Betsy, hay que colocar el cuerpo, el corazón, la mente y sobre todo la conciencia en lo que se está haciendo. Las artes, todas tienen un camino. Hay un camino para preparar la tinta. Hay un camino para aprender a escribir. Hay un camino para aprender a pintar con la técnica japonesa. Hay un camino para aprender a hacer los pinceles, para usar los pinceles. Todo tiene un camino. En el cuadro La Ruta Libertadora sucedieron una serie de sucesos y a lo que yo quiero llegar es que ese camino está hecho para entender que uno es parte del universo. En la medida en que la persona esté tomándose una taza de té con toda la conciencia presente en eso, está siendo parte de todo lo que está sucediendo en el universo. Y ese es un momento de, digámoslo así, de iluminación, de satori. Simplemente estar en el momento presente. Cuando yo estaba aquí dictando clases en la universidad, alrededor del 11 de marzo, me dijeron, bueno, pasamos a virtual, las clases ya son virtuales, se acaban las clases presenciales. Yo había estado visitando algunos lugares de la Candelaria como anfitrión de una azafata francesa que venía de Beijing, había hecho el vuelo Beijing, París, Bogotá. El resultado fue que tuve COVID antes, inclusive que hubiera exámenes, que hubiera el cierre. Y mi idea fue de protección, de quedarme en la casa pintando y no contaminar a nadie. Entonces me puse a pintar este cuadro de La Ruta Libertadora, porque acaba de estar paseando por el páramo de Cruz Verde y los colores que tenía guardados eran esos. En stock. Mientras estaba haciendo el cuadro, se me ocurrió interpretar un mantra por la sanación de todos los seres humanos y que llegaran las vacunas y los remedios para el COVID. Fue un COVID fuerte, pero yo estaba haciendo esto que es como una meditación, pintando. Y les puedo decir que era absolutamente feliz en esos momentos. Estaba utilizando la sala, estaba en el momento presente, estaba haciendo lo que estaba haciendo.
y hice este cuadro. Me quedaba un rojo, que es el rojo de cochinilla, que como lo estaba diciendo en la visita guiada, es un rojo que utilizaron los pueblos precolombinos de un animalito, que es la cochinilla que crece en los cactus. Los aztecas, los mayas lo utilizaron. Llegó a ser el producto de mayor exportación con la llegada de los españoles. Después del oro y la plata, y ese rojo lo utilizaron los impresionistas, lo utilizó Rembrandt, Rubens, llegó a Prusia y en Prusia lo precipitaron y hicieron el azul de Prusia. Finalmente llega a Japón. En Japón lo utilizan en la pintura tradicional japonesa, lo utilizan en el grabado japonés, en el ukiyo-e, y bueno, en muchas cosas, tanto el azul de Prusia como el, eh, el rojo de cochinilla. Entonces, esa idea de unión con los materiales, con la tierra y con el universo empieza a plasmarse en el cuadro. Ese cuadro es de la ruta, que esa ruta la utilizó Bolívar para cruzar los Andes y era la ruta para llegar a los llanos también. Y yo estaba viendo la importancia de la interdependencia, no la dependencia, sino la interdependencia como un producto nuestro de América llega a Japón y se convierte en un producto de la Nihonga, de la pintura japonesa. Yo lo tenía guardado porque había comprado para mis profesores, porque como regalo, porque es supremamente costoso y muy apreciado en Japón. Y tenía un poco en stock. Y todos estos materiales los tenía en stock y surgió este cuadro. Entonces, ese es el producto. Y para mí es muy simbólico también el camino, lo que les decía, la ruta libertadora es más también la ruta de la libertad, de la liberación, no de la libertad física, sino también de la liberación, del satori, de la liberación. Alfonso, te voy a hacer una pregunta que me hacen a mí los estudiantes de arte, especialmente, que yo no sé responder, ya que hablabas de cochinilla. ¿Qué otros materiales usas tú, o pues en estas pinturas al menos, pero no en general, qué materiales usas tú? ¿Y cuál es la importancia de esos materiales, como la conexión que tú haces en el proceso de... Sí, yo comencé muy pequeño. La primera exposición la hice a los 4 años y lo que hacía era mokuhanga, grabado en madera. También suibokuga, acuarela, en papel japonés que llaman de arroz. Después en la universidad aprendí óleo. Bueno, ya sabía algo de óleo y de otras técnicas. Y pensaba que la Nihonga era mucho más rápida, porque es en base a agua. Era mucho más fácil pintar con Nihonga. La sorpresa es que es mucho más difícil. Y lo que se utiliza en la Nihonga son piedras trituradas, piedras preciosas trituradas como arenas, que pueden vivir desde una micra hasta 10 micras tamaño, y se pegan con colas, es decir, con huesos de animales. La cola piscis, la gelatina de huesos de pescado, también se puede utilizar. Ese es el pegamento de esas arenas. Y fue lo que se utilizó en los biombos, en los screen tan famosos de Japón. Se utilizó esta técnica.
pero es la misma que utilizaban los aztecas y los mayas. Es la misma que era lo mismo, tierras. ¿Qué es Nihonga? No, ¿qué es Nihonga? No. Recuerdo que cuando estábamos en tu estudio yo te pregunté que si tú hacías Nihonga. Fue la pregunta que tenía curiosidad de saber si Alfonso que nos contestaba si hacía Nihonga o no. Bueno, eso es, Nihonga quiere decir pintura japonesa. Y aquí vienen unos problemas de interpretación increíbles. Esa respuesta la dio el profesor Yukio Lipit, que es el director de arte asiático de Harvard, que hizo la curaduría de la exposición. Nihonga, la pintura tradicional japonesa, que les decía de los screens, de los templos, fue llamada así para diferenciarla de la pintura occidental yoga. Entonces se dijo, esto es pintura japonesa y lo otro es pintura occidental, yoga. No yoga, sino yoga. Esto sucedió por dos personas, esencialmente, que fue Ernest Fenollosa, un americano, que llegó a Japón, y es el primero que empieza como a decir, bueno, esto es lo japonés, esta es la historia del arte japonés. Él era de Massachusetts, y se hizo muy amigo de Okakura Kakuzo. Los dos, es increíble cómo en la época Meiji, tanto Fenollosa como Okakura Kakuzo son los que desarrollan toda la idea y la identidad de Japón. Okakura Kakuzo fue director de arte en Tokio, en la Universidad de Tokio. Y es el que escribe un libro que se llama Los Ideales de Oriente, ¿no? Y se dice, esto es lo japonés. Y los japoneses tienen unos criterios que son la estética, la unión con la naturaleza, en la pintura la superposición de planos, los materiales, y esto es japonés, y lo otro es occidental. Entonces, ahí viene una confusión muy grande, porque esta pintura con base a la cola de huesos de animal se llama pintura japonesa. Pero en la traducción, pintura japonesa también es el grabado, también es el sudokuga, la acuarela, absolutamente todo. El término abarca todo. Pero digamos que esta idea de la pintura japonesa y el purismo, llega un momento con la internacionalización que se rompe, ¿no? Y es lo que dice el profesor Yukio Lipit, ya no podemos hablar más de Nihonga, tenemos que hablar de Sekaiga, de pintura del mundo, de pintura internacional. En este momento no es válido hablar de pintura colombiana ni de pintura francesa. Hay que hablar de pintura del mundo. Entonces, no sé si te respondí la pregunta. Sí, a lo mejor esto yo se lo pregunté en ese momento a Alfonso, porque efectivamente, digamos que durante finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, Japón empieza con todo el proceso de construcción de nación, y dentro de ese proceso empieza a nombrar qué es lo japonés y qué no es lo japonés. Digamos que no son géneros que deciden nombrar, pero es un género. Siento yo que el nombre obedece a la necesidad en ese momento de crear nación y definir qué es nuestro y qué no es nuestro, qué es del otro, pero que eventualmente con el paso de los años ha traído unos ciertos problemas, como el que tú planteabas. Y en ese momento, que no lo dijiste ahora, recuerdo que tú dijiste yo pinto.
que a mí me gustó mucho tu respuesta, porque sí, eres pintas. Independientemente de sea Nihonga o no, pintas desde un lugar que es Colombia y siguiendo pues unos antecedentes conectados con Japón. ¿En qué sentido estas pinturas podrían ser Seika y Gato, la pintura del mundo? Por un lado, pero además, ¿de dónde viene la conexión con los paisajes? ¿Qué paisajes? Colombiana. Colombiana. Eh, bueno, hay dos puntos muy importantes. La creación de nacionalidad es algo muy importante. ¿Cuáles son los valores principales de una nación? Yo creo que los valores principales de Colombia es la historia del Dorado, pero la leyenda del Dorado, no pensando que el tesoro era el oro, sino el tesoro de Colombia son los recursos naturales. Y por eso trato de pintar, aparte de, yo también estudié biología, también mostrar la importancia de los recursos naturales. ¿No? Ese es mi tema. Y también dentro de la pintura japonesa, el paisaje es uno de los temas más importantes. Gracias. Eso me lleva como a pensar también, ¿no? Pues realmente son varias las preguntas, pero tenemos paisajes colombianos con una técnica y un formato, que me corregirás, un formato japonés, porque estos paneles así grandes son esto es como este panel es el formato de los biombos. Es el formato del tatami, de la estera. En Japón, la estera es como el módulo de la arquitectura. La estera antiguamente era donde se podía dormir una persona. ¿No? Entonces, uso 6 tatamis. O se usan 12 también tradicionalmente. Y está todo el ejercicio de pintar. En alguna otra ocasión mencionamos o te escuché yo y bueno, eso es algo que uno cuando habla de Japón lo dice con cierta frecuencia, la importancia de las formas en Japón, de cómo se toma las formas, las posturas, las posiciones en Japón. Y cuando y pues si uno lo piensa en el caso del té, les decía, es importante bueno, cómo se sienta, cómo uno coge cada uno de estos implementos, cómo estos implementos así pesen mucho o pesen poco, no deberíamos hacerlo evidente, deberíamos interactuar de la misma forma con los implementos que además tienen un origen natural, bueno, hay bambú, hay madera. En el caso de la pintura, ¿qué formas son importantes? Alguna vez hablábamos también, por ejemplo, por la experiencia de un curso que tuviste de caligrafía, de la importancia de cortar el papel con la mano. Ese tipo de prácticas que son muy comunes, que de pronto nosotros cuando aprendemos a leer, a escribir, no les prestamos atención, realmente no se nos hace conscientes de cómo cogemos el lápiz, el esfero, de cómo borramos, de cómo hacemos las letras, de cómo nos sentamos, de cómo ponemos el libro. Ese tipo de prácticas creo que pueden ser importantes en el ejercicio de la pintura. No sé si hay algo que quieras como destacar de allí, como de esas formas que hacen parte del proceso pues, de pintar. No solo en la pintura. Sí, lo sé. Mientras yo estuve en Japón, durante los 5 años que estuve, yo me preguntaba qué nos hace tan diferentes. ¿Qué es lo que hace que seamos tan diferentes los japoneses a los colombianos? ¿Qué hace que una sociedad sea tan ordenada y que todo funcione y otra sea tan espontánea?
Cuando regresé a Colombia, el shock fue brutal, porque en Japón uno ve que las personas están haciendo lo que están haciendo, no están haciendo otra cosa. Si están doblando un papel, lo están doblando y saben perfectamente, eso es un espectáculo increíble ver cómo se dobla un papel para un empaque de regalo. Llegan, ponen el objeto, hacen ti, 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 y le ponen una cintica y quedó perfectamente. ¿Sí? Eso viene del conocimiento de los sentidos del papel, el sonido del papel, la textura, todo eso. Nosotros no lo tenemos. Cuando yo llegué acá y pedía algo para regalo, me impresionaba ver a la persona tratando de poner la cinta transparente, hablando por teléfono, hablando con la persona y el resultado era un desastre. Nosotros nunca tenemos la conciencia en el momento presente. Siempre estamos en otros lados. Eso en las artes es básico. Y no solo en las artes, sino en el desarrollo, en la cultura. Y finalmente lo más importante, si nosotros queremos una nación realmente desarrollada, en un concepto del desarrollo no solo económico, sino social y humano, hay que pensar en las artes. Las artes son la quintesencia de eso, es la expresión de la conciencia. Cuando tú te dispones a pintar, ¿hay algo que hagas para tomar como esa conciencia de la pintura? ¿Hay algo que tú hagas específicamente relacionado con lo que acabas de decir? Pregunta de las formas. Esas son preguntas íntimas. Perdón, Alfonso. Eh, en Japón los rituales son muy importantes. Y yo diría que la ceremonia es un ritual. Es un ritual para tomar una taza. Igual cuando yo voy a pintar, estoy haciendo un ritual. Sí, preparando los colores. Solo moler la tinta y estar en contacto con la tinta es un ritual, es una meditación absolutamente increíble. ¿El producto cuál es? Una felicidad muy grande. Es un gozo increíble y estar ahí en el momento presente. En ese momento no estaba uno pensando en los desastres que están ocurriendo, absolutamente nada. Gracias. Una pregunta entonces menos simple. ¿Cómo percibes tú la belleza en Japón? ¿Qué es la belleza para ti? La estética, de la pintura, desde Nihonga. Esa es otra cosa. Si hablamos de los ideales de Oriente, escrito por Okakura Kakuzo, está la estética, la belleza. Los japoneses encuentran un deleite increíble en la belleza natural y en el momento. La floración de los cerezos es un ejemplo típico. Son 2, 3 días máximo, porque viene una lluvia y acaba con todas las flores. Que los japoneses van a disfrutar las flores. Y van los profesores, los niños, los hombres de negocios, las mujeres de hogar, las estudiantes. Todo el mundo va a disfrutar las flores, a disfrutar la belleza, la estética. Nosotros tenemos cierto desprecio por la estética y por la belleza. Para decir que una mujer es bruta,
A veces decimos es linda. Como si la belleza y la inteligencia no pudieran ir de la mano. Japón tiene eso. Y tiene una serie de palabras que consideran japonés, el wa, tiene toda una estética. La comida tiene una estética de colores, de sabores. Nosotros estamos muy lejos de aprender a percibir toda esta estética. ¿No? Es la quintesencia de la estética, de una sociedad creada que busca la estética. Podríamos hacer bien para empezar a... Yo creo que si hay un país del cual nosotros tengamos que aprender, por eso son tan importantes las relaciones entre Colombia y Japón, es Japón. El desarrollo de Japón está hecho en base a la cultura. En la constitución japonesa quedó escrito en el acuerdo después de la guerra, Japón se dedicaba a las artes y la ciencia y la paz. Es lo que nos falta a nosotros. Como país nos falta eso. Tal vez hablando con Marisan, ella me decía, bueno, sí, pero la presión de grupo en Japón es muy grande y aquí en Colombia, decía ella que se sentía relajada. También hay cosas que se pueden aprender mutuamente, pero el mundo es uno en este momento. Sí, y tenemos que colaborar. Estoy convencido de que Japón es esencial para Colombia. Bueno, hay más cosas que yo quisiera preguntarle a Alfonso, pero a lo mejor alguno de ustedes vino aquí por un interés particular. Quiera hacer alguna pregunta o comentario. Es súper fuerte para que te... Buenas tardes, maestro, y a todos. Pues primero, muchas gracias porque usted ha hecho una síntesis muy especial de todo lo que nos quería decir. Ha sido un recorrido. Y sé que acá a todos nos congrega algún arte, algún interés alrededor de Japón. Pero entonces, mientras los escuchaba a los dos, especialmente, se me venía una idea. No sé si la pregunta puede ser simplísima, puede ser interesante, pero la acoja con agrado. Vamos, ustedes han mostrado acá muchos caminos, ¿no? El camino del té, el camino de las artes marciales. Pero entonces, esos caminos lo escogen a uno o uno los escoge. Digamos, uno podría aspirar a todo eso que usted menciona voluntariamente o eso llega. Esa pregunta es para Betsy o para mí. No, yo también quiero contestarla. Cuando estabas preguntando, pensaba que uno lo escogía. Pero luego, cuando terminaste la pregunta, pensaba que mi primer encuentro con Japón fue muy casual, muy arbitrario, no fue pensado, una clase escogida al azar, en la que en la primera clase nos presentaron un video de una ceremonia de té. Era una clase de literatura. Pensemos en los 90, yo siempre les digo a los estudiantes, cuando no había internet y cuando ver estas imágenes significaba de verdad un asombro muy grande y una serie de preguntas de por qué lo están haciendo, con muchos porqués. Entonces, y de allí en adelante, digamos que tuve distintos encuentros con la ceremonia del té sin buscarlos. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Japón,
pues para estudiar, yo fui con la meta de hacer una de tres cosas, o me volvía practicante muy buena de Aikido, interpretaba muy bien Koto o Te, era una de las tres. Y llegué a un lugar en el que había Te. Entonces, como que hubo una serie de casualidades a lo largo de unos 10 años que pues me llevaron por el camino del Te. Definitivamente pues tomé la decisión de seguirlo. Entonces es un poco difícil, ¿no? Porque no es ni sí ni no, y depende de cada caso. Hay una disposición y a lo mejor una disposición. Cuando uno conoce culturas como estas y de alguna forma se sensibiliza o se asombra o se deja impactar, no de dejarse pues seguir. También digo yo, pues la fortuna de los que tenemos quienes nos dedicamos a estas temáticas en la vida, ¿no? Podemos disfrutarnos, trabajar y disfrutar. Bueno, yo agradezco la pregunta, me parece muy interesante. El cuadro es el camino, ¿no? La ruta libertadora es el camino. Y se dice, primero es el camino y el caminante. Después el caminante y el camino se convierten en uno. Y después desaparece el caminante, el camino y el objetivo. Después desaparecen. Esto es en el budismo zen. Sí, podríamos decirlo, nuestras palabras se hace camino al andar, ¿no? Pero yo les quiero contar una anécdota. La señora Sakihara me mostró un cuadro de Kayama Matazo, uno de los pintores más famosos japoneses, que ya falleció. Y a mí me encantaron los colores. Yo quiero ir a eso. Yo quiero aprender eso. Me encantan esos colores. Y apliqué 2 veces a la beca. Y me rechazaron. Y la tercera vez, yo dije, bueno, a mí me encanta el japonés, me voy a meter a estudiar japonés, no importa quién me dé la beca. Me acaba de meter a un centro, era muy difícil estudiar japonés aquí. No había nada. Me metí a un centro y empecé a estudiar japonés y al mes recibí la beca. Y la recibí para estudiar en Tama Bijutsu Daigaku. Y Kayama Matazo, el profesor, el pintor con el que quería estudiar, está en Tokyo Geigai. Sí, yo comencé, ¿no? Y sorpresa, se cambió a Tama, ¿no? Entonces, lo que yo diría como enseñanza de vida es que cuando uno fluye, cuando uno se conecta con el universo, las cosas suceden. Y eso es el principio japonés, es gozarse el camino, no el destino, no el llegar a, sino el proceso es el que lleva al destino. Otra pregunta por aquí, ¿cierto? Bien. Creo que en parte mi pregunta fue respondida con lo que acabas de decir, pero bueno, mi pregunta es, habías comentado que habías estudiado una parte de tu vida en Osaka, eh, y ahora me comentaste que estudiaste en la Universidad de Tama. ¿Verdad? Perdón. ¿Estudiaste en una universidad de Osaka? O no, tus estudios del idioma japonés, ¿cierto? Sí. Em,
Disculpa, ¿cuál es el nombre de esa universidad? ¿Era como tal de arte o solo del idioma japonés? Ah, era solo del idioma Solo japonés, idioma ¿cierto? japonés. Y luego en el estudio que hiciste de japonés, ¿en qué universidad comenzaste ese estudio de artes japonesas, de Nihonga? Sí, yo tuve 6 meses con la beca, tuve 6 meses de idioma japonés en Osaka Gaikoku Daigaku, la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka, que queda en un pueblo en las afueras de Osaka que se llama Mino. Allá tuve 6 meses y bueno, mi llegada fue muy difícil. Eh, Yo tenía una imagen de Japón de los tiempos de Edo. Mi padre había estado en Japón, me hablaba mucho de Japón y yo tenía la imagen de él. Con decirles que cuando yo estaba viviendo en, en Tokio, en Shibuya, lo llamé y le dije, estoy viviendo en Shibuya. Es una de las estaciones más grandes que hay en Tokio. 3 millones de personas diarias. Y me dice, ah, qué rico, eso es calmadísimo. Yo llegué y fue un shock violento de todo el desarrollo y las horas pico en Osaka. Yo llegué a la estación para ir yo quería ir al castillo de Osaka y no pude por la cantidad de gente moviéndose. Me volví al hotel asustadísimo. Sí. Y allá tuve 6 meses de japonés, que Y después de eso estudiaste en otra después de universidad. eso pasé a Tama Bijutsu Daigaku en la sede rural en Hachioji, sí, a las afueras de Tokio. Y bueno, a la sede en Setagaya, en Tama Bijutsu Daigaku. Entonces me tocó cambiarme de apartamento varias veces. Y ahí hice la especialización y después apliqué a la maestría. En la Sí, misma en universidad. Tama Bijutsu. Muchas gracias por responder a mi pregunta. Fue muy interesante escuchar el proceso de estudio que tuviste en las universidades. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Un segundo, antes de eso quería, pues aprovechando esta pregunta y como el detalle que diste sobre Japón, la mayoría de las personas que nos dedicamos a Japón tenemos algún contacto con la lengua. El japonés es una lengua muy complicada de aprender hasta el día de hoy. Sigo pensando. Y creo que uno nunca deja de ser estudiante de japonés. Pero no sé si como artista el aprendizaje de japonés se relaciona en algún momento, ¿viste alguna conexión con el japonés, la lengua y la pintura, con el arte de pintar? Porque creo que todas las personas que se dedican como tienen algún interés en japonés deberían iniciar el proceso de aprendizaje, no necesariamente, otra vez partiendo como de la idea del do, no necesariamente pienso yo, ahora que no soy profesora de lengua, pensar en que se apruebe un nivel de un examen, pero sí iniciar un contacto con la lengua lo sensibiliza a uno, pero lo sensibiliza a uno un poco a la cultura. No sé cuál sería tu experiencia como artista en este proceso. La lengua es básica en la comprensión. Hablábamos de, por ejemplo, el carácter de hombre, ¿sí? En la escritura, cuando lo escribe un poeta o un artista de edad, lo escribe un poco acostado, ¿sí? Mostrando que es un hombre viejo. Eso no se puede traducir, ¿sí? En una poesía que esté un poco acostado. En el shodo, en la caligrafía, hay una cantidad de cosas que no hay forma de traducirlas. Hay una poesía que dice, el sol se escondió detrás de las nubes. Y está escrito, superpuesto, el sol se escondió
y encima detrás de las nubes. ¿No? Son cosas que no se pueden traducir. Y en la lengua japonesa también hay muchas cosas como pensar con el estómago, pensar con el corazón, pensar con la cabeza. Todo se traduce en pensar. Pero es completamente diferente el sentido. ¿No? En ese sentido. Hay cosas igual cuando se traducen cosas del español al japonés, muchas veces se pierde el sentido real. En una obra de teatro, yo estaba oyendo Eva to Adán no Monogatari. Eso quiere decir el cuento de Adán y Eva. Esa es una traducción correcta, pero para nosotros no es un cuento. No, es chocante oír como así que el cuento, ¿no? Pero es una traducción correcta, pero se está perdiendo el sentido de la lengua. Gracias. Ya vamos aquí. Gracias. Mi pregunta era, ¿cuál fue tu primera impresión cuando empezaste a estudiar japonés, a aprender japonés? Como mucha gente eh, siempre dice como, uy, no, el japonés es imposible de aprender o es muy difícil. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando empezaste a estudiar este idioma? Bueno, yo primero comencé a estudiar chino. Después pues, no había nada de japonés y comencé aquí en unos cursos que dictó la embajada. Y me encantaba, me fascinaba. Pero creía que sabía mucho cuando aprendí hiragana y katakana. Y cuando abrí un libro y no podía leer nada, fue la frustración más increíble. La impresión al llegar a Japón fue de desconcierto, porque los japoneses no dominan el japonés. Nosotros menos. ¿Sí? Voy a aclarar lo que estoy diciendo. Muchas veces ellos le preguntan a uno, ¿cómo se escribe tal cosa? Ah, se escribe así, ¿no? Y hacen el signo en la mano o lo dicen o lo buscan en un computador. Y en artes, eso era el infierno. Inclusive hoy en día. Estaba preguntándole a María San sobre un kanji que es el de Nyoba. Es un material. ¿Sí? Yo sé cómo se usa, sé el kanji, sé la pronunciación y no sé qué es. Es decir, eso yo me acuerdo que era algo así como cloruro de aluminio o algo así. No existe ningún diccionario en que esté eso, ni los electrónicos, ni nada. Y en mi tiempo era un diccionario así, que era imposible de buscar un kanji. Y además, si uno no sabía la pronunciación, ¿cómo lo buscaba en ese diccionario? ¿No? Con una letra chiquitica que tocaba con una lupa. ¿No? Es frustrante si uno no aprende a disfrutarlo. Y yo todos los días escribo algo. No con el propósito de saber japonés, sino por el gusto de practicar la calidad. Por aquí. Gracias. Hola, Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso lo conocí en Tokio. Y hay varios comentarios con respecto, por ejemplo, a las traducciones. Como el título de la película está Lost in Translation, ¿no? En donde se hacen unas traducciones equivocadas a español. Y voy a dar dos ejemplos. Hay muchos. Y aprovecho para invitarlos. Estuve trabajando en la traducción de subtítulos de una serie de 15 documentales sobre artes escénicas tradicionales de Japón.
que están en en el canal de YouTube de Japan Foundation. La serie tradicional más otros de escénicas contemporáneas y otras cosas. Y el último que terminé de traducir antier es sobre los Oni. Y Oni usualmente se traduce como demonio, cuando existen muchos Onis que son protectores. Uno de los errores de traducción. Y otro típico que hace que los espectadores extranjeros a veces se desilusionen es el de algo que llaman en Occidente el teatro no, escrito N-O-H, se traduce como teatro, pero en japonés es Mai, y Mai es danza sagrada. Entonces, la gente va a ver teatro no y espera ver lo que significa teatro para ellos, ¿no? Y es voy a entender una historia y si estuvo buena, entonces aplaudo y salgo feliz, y si no, pues salgo aburrido. Empieza a ver las danzas y muchas de las obras del no tiene argumento, o el argumento es demasiado sencillo y su fuerza está más en la danza, en los trajes, en las máscaras, en la música. Entonces ahí hay otro ejemplo de eso, esta traducción. Y para terminar comentarios, acordándome de Alfonso, había una discusión, unos reclamos a China desde Japón con respecto a los derechos de autor. Y la respuesta, una de las respuestas de China en ese momento fue: ¿ustedes por qué no reclaman si ustedes nos robaron sin derechos los caracteres, los kanji? Entonces llegó, cuando yo estaba en Tokio, llega una delegación de China y pues había trazado todo el camino hasta el lugar de reuniones en China. En todo el camino cambiaron los letreros, quitaron todos los caracteres y dejaron todo hiragana, katakana y romaji. Y entonces le pregunté a una amiga, pues con hiragana y katakana no puede escribir todo en japonés, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de no usar caracteres? Es imposible. Los caracteres tienen un significado. La impresión visual del carácter genera una sensación que no se puede reemplazar por el hiragana. Muchas gracias, maestro Mauricio. A propósito de eso, del teatro, ¿no? Después de la guerra había una presentación muy importante en que invitaron a los americanos al teatro y decía, no theater this night. O sea, no, el teatro no, pero los americanos leyeron como, no hay teatro esta noche. No theater this night. Y se devolvieron. Los malentendidos son increíbles. Con el nombre de la exposición ya era para risa, ¿no? Porque Goten habíamos acordado con Betsy que era Goten. Y cuando Marisan estaba en Japón y cuando le pregunté Goten, hay un Goten que es exposición individual y se pronuncia igual. ¿No? Sin el kanji es imposible. No hay forma de escribir el japonés solo con la pronunciación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, otra vez. Sí, bueno, pues ya que estamos como conversando sobre temas de sensibilidad, quería preguntarte ya pues más respecto a la obra, si esa sensibilidad sobre el retrato de los paisajes, el plasmar paisajes y la importancia del paisaje, ¿es algo que tenías antes de Japón o después de Japón esa influencia también como impactó mucho en retratar como la importancia de la naturaleza y pues, sí, del entorno? Sí. Sí, ¿cómo sería esa influencia japonesa en la obra, digamos, más allá de... Es algo que yo me preguntaba mucho, si
si la sensibilidad se adquiere o si hay posibilidad de adquirirla, o es un defecto de fábrica. Eh, yo tuve una infancia en la Candelaria, en una casa antigua con un jardín lleno de animales, eh, contacto con la naturaleza, y eso me marcó mucho. Pero siempre me he preguntado por qué hay personas que sienten mucho más ese contacto con la naturaleza y personas que no lo sienten, ¿no? Que no les importa absolutamente, ¿no? Y cómo es en Japón, por ejemplo, para pintar un bambú, hay todo el conocimiento de lo que es el bambú, hay unos significados, porque les gusta, porque el bambú es flexible, porque es hueco, por el vacío, cómo crece cada hoja. Aprender a pintar un bambú es algo que requiere una sensibilidad impresionante. Ellos dirían, sea el bambú, ¿no? Pero no sé si la sensibilidad se puede desarrollar muy claro. Sí, me lo he preguntado muchas veces. Entonces, Alfonso, yo quería preguntar, mientras Mauricio hablaba, se me venía a la cabeza algo que tiene que ver con traducción, con concepción, y es arte, la palabra arte. ¿Jujutsu? Sí, shigeru. Em, entonces, sí, ¿qué es arte? Es decir, yo si hablo con personas que hablan de arte, aquí en la universidad normalmente entienden arte como la pintura, bueno, pintura, escultura y artes plásticas, pero en Japón hay una serie de prácticas que yo entiendo como arte muy performativas muchas veces, muy experienciales, em, que siento que en este lado del mundo no caben dentro de la idea de arte. No sé si nos puedes comentar algo sobre por qué es arte, pero además desde la experiencia de contacto con. Yo creo que en la parte lingüística tú lo podrías explicar. Lo que, lo que yo les decía es una sociedad completamente inmersa en el arte. Nosotros decíamos que los japoneses hacen todo más bonito, más pequeño y más barato. Sí, hay un gusto por lo pequeño, por el bonsai, por hacer un radio más pequeño, por hacer una grabadora, un Walkman, ¿no? Y por la estética en todo. Comparativamente al objeto, ¿no? Si, si tú miras un carro americano, un carro japonés, sí, no para nosotros, no es más barato para nosotros, pero cuando se produce algo, siempre es comparativamente al mismo objeto, más barato, más bonito y más pequeño.
sería Bijutsu? Yo estoy solucionando las preguntas que me hacen los estudiantes. Es que uno tiene en japonés, cuando uno busca en el diccionario en japonés arte, aparecen dos palabras. O más bien, bueno, hay Bijutsu, que es una palabra que se empieza a popularizar en el proceso de modernización de Japón, y creo que es cuando los japoneses entienden que en otras partes del mundo se habla de bellas artes, y entonces Tokyo hablan- Bijutsu Daigaku en la revolución, sí, Revolución Meiji. aparece pues, la Universidad de Artes de Tokio, que digamos que esta palabra Bijutsu se empieza a popularizar. Pero hay otra palabra, y creo que dentro de Bijutsu se comprende lo que comúnmente nosotros entendemos como arte. Pero hay otra palabra que es Genjutsu, que tú no la buscas en el diccionario y también significa arte si uno la busca pues en su traducción literal, no literal, la traducción que hace pues al español. Y creo que en Genjutsu están estas otras, salte, diría yo, son artes que son prácticas, experienciales y que dan, y pues que hablan de una forma diferente de entender el arte, comparamos pues al menos colombianos con japonés. Es un arte un poco más experiencial, a lo mejor un poco más cotidiana y más de intervención, de relación. Mientras que Bijutsu es el arte, es el objeto de arte que se aprecia y se ve. Genjutsu invita a algún tipo de interacción, performance, tocar, hacer. La música también. Sí. Pero lo que decía Betsy es muy claro. Es más bellas artes, Bijutsu, y el otro artes, ¿no? Artes escénicas. Escénicas. Pues habla como de un universo mucho más complejo, me parece a mí, de las artes, pero también más, pues más vivo en el común de la gente también, porque acá en nuestra sociedad colombiana entendemos muchas veces el arte como eso que sucede solamente en los museos, en las salas de exposición, y creo que el hecho de que haya Genjutsu en Japón hace que el común de los japoneses en distintos momentos de su vida y con mucha frecuencia interactúe con arte sin que sienta que sea una experiencia única en su vida. Digamos que es especial, que sucede en ese momento, nunca se va a repetir, pero puede volver a suceder de otra forma. Tú señalaste algo muy importante, que las artes están vivas acá. Eso es básico. El desarrollo de Japón es por eso, porque las artes están vivas. Son parte de la cotidianidad. Pues respecto a lo que acaba de mencionar, es más una pregunta rápida y por curiosidad. Pues yo estoy estudiando arquitectura. Quería saber si en Japón entonces la arquitectura también es considerada arte y como en qué grupo de arte estaría. Entonces, pues, ya por curiosidad. Yo creo que esa respuesta podría venir de Mari-san. La arquitectura es considerada dentro de las artes. Sí, arquitectura es arte, no sé qué opino de ti. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y más cuando uno piensa, o sea, si uno piensa en Japón, cuando Japón, la construcción de los espacios, de las casas, Japón, de las casas de té, ahí hay principios estéticos muy claros que uno ve también en pinturas, que uno ve en artes escénicas, que ve en la misma ceremonia del té. Entonces pensaría que sí. No soy arquitecta, entonces no sé si uno puede dividir la arquitectura y pensar pues, que hay formas de arquitectura que no son arte. Pero si pienso en la arquitectura de la casa japonesa, un piso de tatami, donde hay bambú, yo pensaría que sí. Digamos que
la arquitectura no está desligada, por ejemplo, del jardín. Sí, en ese tipo de cosas. Y los artistas muchas veces son los que hacen los jardines. Los más famosos jardines han sido hechos por monjes, artistas, y la arquitectura está unida al jardín. ¿No? Es parte de un todo, pero sí es un arte. Son espacios que se conjugan con las actividades que suceden allí. Estaba pensando pues en los escenarios de teatro, cada uno especial según el tipo de teatro, el tipo de arte escénica que sea. En el caso de Es simplemente un comentario y es que recuerdo un libro, es una historia antigua que se llama La pagoda de 5 pisos y tengo muy presente que el honor de la persona que construyó la pagoda de 5 pisos más o menos salvó su vida y la de su familia, justamente porque la perfección, digamos, como el reto de hacer esta altura tenía pues una complejidad y un valor artístico intrínseco. Eh, Relacionado pues con la pregunta también de la arquitectura, pues yo veo la arquitectura como una expresión del entorno. Entonces, no sé si conozcan la Biblioteca Belén en Medellín, que fue diseñada por un arquitecto japonés, Hiroshi Naito. Él hizo un especial contacto con la comunidad colombiana y siguió por ese principio estético de la armónica. Hizo una cerámica de la Um, Perdón, tengo una teoría respecto al tema entre Geijutsu y Bijutsu. Quiero pues asegurar si de pronto no estoy errónea, pero ok, Bijutsu es acerca de bellas. Pienso que hace relación a las bellas artes y hubo una separación de las bellas artes y las artes plásticas alrededor del siglo XIX, que por ejemplo las bellas artes son consideradas la arquitectura, la escultura, la danza, la música, la pintura, la literatura y el cine. Y las artes plásticas se refieren más a las técnicas como la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, bueno, y etcétera. Bueno, podría nombrar muchas. Entonces, ¿será posible plantear que Geijutsu podría referirse más hacia esas técnicas y Pijutsu hacia la escuela antigua de artes perdón, de bellas artes? ¿Es posible? no sé qué cuento estás contando, pero pues cuando uno habla de clásico ya le está poniendo dentro de una temporalidad que se entiende más dentro de Japón, es decir, una palabra que estamos imponiendo a la sociedad.
otro es la necesidad que hay una necesidad difícil que los japoneses no están tan sin embargo, sí la por ejemplo, pero antes no sabía necesariamente debería puesto en el creo que a los japoneses no les interesaba tanto primero comprar creo que solamente funcionaba Me gustaría complementar algo. Lo que decía Betsy se refiere a esa historia de Fenelosa, de Ernest Fenelosa, que llega a Japón, y Okakura Kakuzo, que dicen, bueno, de acuerdo a esos parámetros occidentales, ¿cómo podemos clasificar a Japón? Y con Ernest Fenelosa hace una colección de lo que dice que es valioso dentro de la pintura japonesa y lo lleva a, creo que es a MIT, la colección de Fenelosa. Y ahí comienzan ese tipo de separaciones, ¿no? En Japón, por ejemplo, existe la pintura villina de bellezas, ¿sí? La pintura de beldades sería la traducción, con ese Bijin, ¿sí? De Bijutsu, ¿sí? La pintura de bellezas, donde se acoplan esos, ¿sí? Y bellas artes, como explicaba Betsy, utilizó eso, de belleza, bellas artes, ¿no? Pero Geijutsu es todas las artes, inclusive performáticas.
Muchas gracias, María, por esa intervención. Bueno, era un poco más relacionado con lo de la arquitectura como arte. Y la arquitectura de los japoneses como arte es una combinación también con funcionalidad. ¿Por qué? Porque al momento de una construcción y una arquitectura japonesa requiere que tenga unos estándares aún más altos que en otros lados, debido a las situaciones geológicas, básicamente. Pero aún así buscan conservar ese estilo y esa belleza que, que los caracteriza. Entonces, sí es un arte, pero tiene que llevar primero la funcionalidad antes que el arte. Entonces, Estás hablando desde tu percepción. Yo tuve la oportunidad de conocer a Tadeo Ando, una exposición que estaban haciendo de todos los trabajos de Tadeo Ando. Y le pregunté cuál era su deseo con todas esas obras. Y me contestó que sean impermanentes. Yo quedé como nuestro deseo con el arte es que permanezca. Sí, con la arquitectura que perdure por años, mientras que semejante arquitecto tan famoso y que ha utilizado sobre todo el concreto, eso yo quiero que nos sean impermanentes. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nosotros nos aproximamos con conceptos y no con la experiencia. Lo que decía el profesor Martínez, Mauricio Martínez, es importante. Es desde la experiencia. Y el arte es experiencial. Pues muchas gracias. Ojalá podamos encontrarnos como en otro momento para seguir hablando de forma informal sobre Japón. Gracias a todos por estar aquí, acompañarnos. Y si no han visto Coten, bueno, subir a verla, apreciarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de cerrar, les agradecemos desde Centro de Japón también y les invitamos a ver nuestra revista Kobai, que está liderando Betsy Forero. Yo voy a enviar correos con el enlace donde puede ver el tercera edición de la revista y ojalá sigamos creciendo con ustedes y tendremos más invitaciones interesantes. No sé si Betsy quiere. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Arigatou gozaimashita. Son súper enriquecedoras estas discusiones. Sí, claro, deliciosas. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Tú no te acuerdas de mí? Así no. No, así no, pero de pronto así sí. No, es que nos vimos una vez en, ¿cómo se llamaba esta librería de libros en inglés en la 70 con Quinta? Hicimos en un club de lectura, tú fuiste con una amiga, yo y después te estuve molestando porque aquí en Moen es muy interesante en el tema de historia y cultura japonesa. Y te propusimos que se hiciera su curso, y ahí me iba a hablar. Sí, claro, claro. Pero al final no logramos hacer quórum, entonces
sería una idea. Pero bueno, me da mucho gusto verte de Lo nuevo. mismo, Qué chévere. Y se van a ir a montar en bicicleta a Japón. ¿En serio? Es nuestro Muy sueño. Muy bueno. Vamos a hacer, vamos a hacer. Ya hay como En realidad, no. No, estamos como todavía un mes y medio. por ahí. Yo siempre, aunque Japón es maravilloso en todos los lugares, siempre recomiendo muchísimo Kansai. Sí, la zona donde está Kioto, Osaka, Nara, Sí. sí, Sí, coincidieron. sí. Y hay que subir a Koyasan, Ok. la montaña sagrada de ese sensorial fabuloso. Koyasan es un centro budista fundado por Kukai, donde se le acredita desde el siglo octavo. Pero fue creador de una corriente budista, ¿no? Y esa montaña, con los templos, San quiere decir montaña. No es Fujisan. No quiere decir señor. No Hay es homófobos, ¿no? Sí, 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 Como el sí. tipo de Sí, este señor. Arango que había ganado un premio Simón Bolívar de periodismo, que escribió libros sobre la prostitución japonesa en Japón. Y el tipo, al parecer, su fuente de información eran las prostitutas y los prostitutos colombianos, que usualmente no hablan japonés, no tienen ni idea de cultura japonesa. Y entonces sale escribiendo que en Japón respetaban mucho al monte Fuji, porque le decían Fuji-san, el señor Fuji. Y ese san es montaña, eso no es Ay, el qué san de... chistoso. Sí, 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 sí. Sí, eso es lo típico. Una mamá no ve. Discúlpame. Ponen algunos factores no tan conocidos. Ah, perfecto. Ay, sí, sí, ahora todo el mundo está cultivando. Sensei, arigatou gozaimasu.